¿Te tiemblan las manos al hablar? ¿Se te quiebra la voz cuando quieres dar un discurso o hacer una presentación? Voy a contarte en este video por qué esos rasgos, esos gestos de tu comunicación no verbal tienen que ver más con tus emociones que con tu cuerpo. Así que sigamos explorando estos videos o esta serie de videos sobre comunicación no verbal. Bienvenidos. La comunicación no verbal es la consecuencia consciente de procesos inconscientes. Decía Paul Ekman, que fue uno de los estudiosos de los que hablamos en el video anterior, en el primer video sobre comunicación no verbal, quien estudió mucho los gestos y todo lo que pasa en la corporalidad y las emociones humanas. Pero resulta que en este video vamos a entender dos cosas. Lo primero es cuáles son las funciones de la comunicación no verbal y por qué los seres humanos las desarrollaron a lo largo del tiempo. Y también vamos a entender cuáles son las claves para interpretar la comunicación no verbal. Empecemos entonces con esto de qué tan consciente o tan inconsciente es la comunicación no verbal. Lo primero que quiero decirles es que todos, cuando nos comunicamos, tenemos parte de los procesos conscientes, que como les decía en el video anterior, pasan en la parte izquierda del cerebro, y parte de los procesos inconscientes derivados de las emociones y las sensaciones que pasan en la parte derecha de nuestro cerebro. Y en esa parte derecha de nuestro cerebro, en ese inconsciente, nosotros guardamos muchas cosas. Entre esas guardamos los secretos de la comunicación no verbal, es decir, esta consistencia entre lo que digo y lo que siento, ¿no? Y lo primero que se encargó de estudiar Paul Ekman era básicamente cómo en este cerebro emocional, y aquí justamente estaba leyendo un estudio de Paul Ekman que les voy a compartir en el enlace de la descripción, nosotros como seres humanos biológicamente hemos desarrollado algunos gestos que utilizamos en la antropología, en la cultura y en la sociedad para poder darnos a entender mejor y algunos símbolos que utilizamos para expresar mejor nuestras ideas. Pero Paul Ekman empezó a estudiar, ¿cuáles son las funciones de esa comunicación no verbal? ¿Para qué me sirven? ¿Por qué nosotros las desarrollamos como seres humanos y por qué la evolución las mantiene todavía vivas? Y la primera función de la comunicación no verbal es que las emociones nos apartan de los pensamientos. Y acá les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Muchas veces nosotros podemos estar pensando algo en una conversación, en una discusión, pero nuestra emoción, es decir, esta poker face, que hablaremos de ella mucho más adelante en otros videos, la podemos mantener. Es decir, yo puedo estar pensando, qué video tan aburrido, pero puedo estar viéndolo sonriendo, ¿no? Entonces puedo estar así diciendo, qué video tan aburrido, no me importa nada, ¿no? Estos pensamientos. Pero socialmente tú no puedes desencajar y quebrar la comunicación. Por eso, una función de la comunicación no verbal es mantener el control emocional de tus pensamientos. Es decir, que tus pensamientos no vayan tan transparentemente a tu interlocutor, porque a veces pueden herir, porque a veces pueden lastimar, pueden generar confrontaciones o pueden, en la evolución del ser humano, pueden alterar la supervivencia humana. Si todos con nuestra comunicación no verbal dijéramos lo que pensamos, algunas veces pues esto lo haría que hayan más altercados, que hayan más conversaciones complejas entre diferentes personas. Entonces, esa es la primera función de la comunicación no verbal. La segunda es que nosotros recordamos mucho más gestos, recordamos mucho más, palabras, movimientos de las manos, que la palabra en sí misma. Es decir, recordamos más este tonito, ¿no? A veces nos dicen como, es que no me gusta el tono en el que me lo dices, ¿no? No importa tanto qué palabras usas, sino qué tono estás sacando, con qué tono lo estás expresando. Y eso nos genera una recordación, ¿no? Esto sucede por la comunicación no verbal. La segunda función es generar un criterio de recordación en los seres humanos, porque se nos es muchísimo más fácil recordar emociones o expresiones emocionales de la comunicación no verbal que las palabras en sí mismas. Por eso el ejemplo del tonito, que a veces cuando las mamás nos decían a nosotros, les contestábamos feo y la mamá nos decía, no me hable con ese tonito, lo que la mamá se refiere es al sonido, que eso es parte de la comunicación no verbal y no tanto a las palabras, ¿no?
Ese es el segundo punto, la segunda función de la comunicación no verbal. La tercera, y muy importante según Paul Ekman, es que muchas veces la comunicación no verbal, en conjunción con la comunicación verbal, nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque nos ayuda a leer a la otra persona y a entender si realmente lo que me está diciendo con sus palabras es coherente con sus gestos, y así yo tomo una mejor decisión si le creo o no le creo, si es consistente o no es consistente. Entonces nos ayuda a tomar decisiones porque nos da mucha más información que solamente las palabras. Y la cuarta función es también comunicarnos, ¿no? Nos ayuda a comunicarnos mucho mejor. La comunicación no verbal, esta parte kinésica, proxémica y paralingüística que vamos a aprender más adelante, nos ayuda a que nuestra comunicación sea más amplia, sea más nutrida, sea más bonita, la gente la pueda recordar mejor, sea más entretenida. Entonces, ese segundo aspecto de la comunicación no verbal es simplemente el hecho de comunicarnos mejor, como una función clave. Y la quinta función, pero no menos importante, y esta es una muy biológica, es la de la reproducción. En la biología, tanto Darwin como Ekman hablaron de que parte de lo que hace que nuestra especie humana sobreviva o que tengamos supervivencia es la comunicación no verbal. Porque obviamente no todos son las palabras, a veces utilizamos un gesto, una mirada, una sonrisa para conquistar, inclusive esto también lo hacen los animales, para conquistar a nuestra contraparte, para conquistar a nuestra pareja. Entonces, una de las principales funciones también de la comunicación no verbal es la reproducción. Así que bueno, estas son las 5 funciones de la comunicación no verbal. La parte de que las emociones nos apartan de los pensamientos y por eso nos protegen de confrontaciones. Tener un criterio de recordación, porque a veces recordamos mucho más la emocionalidad que está en la comunicación no verbal que las palabras mismas. Nos ayuda a tomar decisiones para interpretar mejor el lenguaje y nos ayuda a comunicarnos mejor de una manera muchísimo más entretenida y nos ayuda también a reproducirnos y por ende a sobrevivir como especie. Ahora te voy a invitar a que hablemos de un segundo punto de la comunicación no verbal y es el tema de la interpretación. Mucha gente con la que yo hablo me dice: Juli, ¿cómo hago yo para interpretar lo que me está diciendo otra persona o para leer su comunicación no verbal? Es algo que se ha discutido muchísimo entre los comunicadores, los psiquiatras, los psicoanalistas a lo largo de la historia, pero quiero ponerles aquí algunos puntos en los que todos tenemos que fijarnos y no podemos medir a todos con la misma regla. Es decir, no, si yo me rasco aquí y la otra persona se rasca aquí es porque me está diciendo una mentira. Yo no creo en esto, particularmente yo no creo en esto, y hay otras personas que han estudiado estos aspectos y han descubierto que esto no necesariamente es real, que hay que entender algunos aspectos de la comunicación no verbal para poder descifrarlos mejor. Les voy a hablar de cuáles son esos aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder interpretar mejor la comunicación no verbal. El primero de los aspectos clave es el contexto social. Y les voy a dar un ejemplo que voy a sostener durante el resto de este video y es, por ejemplo, cuando llaman a una persona experta en comunicación no verbal a que estudie si las declaraciones de una persona que está siendo acusado por un crimen son verdad o no. Es decir, si su comunicación no verbal revela la verdad o no. Y lo primero que hacen es estudiar en dónde está esa persona. Esa persona está en un calabozo, esa persona está en su casa cuando le hacen el interrogatorio, esa persona está en la calle. ¿Cuál es el contexto en el que esa persona se está moviendo justo cuando está haciendo esa declaración? Y eso es clave que lo entendamos, porque no es lo mismo estar sentado en una mesa de reuniones, estar presencialmente, estar por Zoom o en un ambiente digital, que estar en vivo. Entonces, lo primero que hay que analizar para poder leer mejor la comunicación no verbal es el contexto. En dónde está la persona con la que yo estoy hablando y cuál es el comportamiento normal que se espera de esa persona. Lo segundo que tenemos que empezar a notar es un marco de referencia. Y por eso casi siempre estos expertos en comunicación, cuando van a analizar a personas acusadas de crímenes, lo que hacen es pedir videos de cómo hablan antes, ¿no? En su cotidianidad, piden cómo hablan con sus padres, cómo hablan con sus amigos, observan conversaciones, porque yo no puedo entender un video de una persona que está siendo acusada de un crimen sin antes conocer o tener un marco de referencia para yo ver cómo se mueve su rostro cuando realmente está feliz o cuando realmente está triste. Entonces, el segundo componente para entender muy bien la comunicación no verbal es: tengan un marco de referencia. O sea, ¿cuál es el marco de referencia que yo voy a utilizar para saber que esa persona se mueve igual en todos los tipos de comportamiento que tiene?
Luego están las huellas del comportamiento. Las huellas de comportamiento tienen que ver con los gestos que hace. Ahí sí los vamos a fijar en las manos, en los ojos, en la nariz, en la boca, en todos los aspectos de la corporalidad de esa persona. También nos vamos a fijar en su entorno, en el espacio en el que está cómodo en la silla, tiene calor, tiene frío. Todo eso puede hacer que una persona se rasque la nariz, empiece a sudar. Ese entorno, ese ambiente es muy importante porque hay que leerlo también para poder tener una comunicación no verbal muy asertiva a la hora de interpretarlo. Y el último punto es la apariencia personal. Muchas veces los accesorios que utilizamos, la ropa que llevamos, habla también de nosotros, habla de lo que somos y del mensaje que queremos transmitir. Por eso es que mencionábamos que la comunicación no verbal es un 93% de la comunicación, porque habla del entorno, habla de los marcos de referencia, habla de las huellas de comportamiento, habla de lo que tengo puesto, habla de mis gestos, habla del sonido de mi voz. Entonces es algo tan amplio que tenemos que explorarlo en profundidad. Entonces, gracias a todos por ver este video. Analizamos las funciones, primero que nada, de la comunicación no verbal según Paul Ekman, pero también les di algunos tips de cómo interpretar mejor la comunicación no verbal, que hay que tener en cuenta los espacios, los entornos, el contexto social, hay que tener en cuenta las huellas del comportamiento, hay que tener en cuenta un marco de referencia para entender cómo es esa persona en su vida real, para poder darnos cuenta cuando hay una sensación incoherente en su rostro. Así que muchísimas gracias de nuevo por ver esta serie de videos sobre comunicación no verbal. Recibo todas sus preguntas, comentarios o sugerencias abajo en la cajita de comentarios o en la parte descriptiva de todos estos videos. Les agradezco mucho por seguir viendo Comciencia. Vamos a hacer otros videos sobre comunicación no verbal, donde vamos a hablar de las partes de la comunicación no verbal, kinesia, proxemia y paralingüística. Así que si les gusta y quieren seguir haciendo conciencia de su comunicación, no se pierdan los próximos capítulos de Comciencia y recuerden, la comunicación sin la ciencia no logra hacer conciencia. Nos vemos pronto.